Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Colefi, soy secretario administrativo de la Escuela Judicial, coordinador de las oficinas de atención al ciudadano y tengo a mi cargo el programa Carta Compromiso con el Ciudadano del Poder Judicial. Yo voy a darles el módulo 6, la parte que corresponde a la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia. Para eso explico previamente que voy a desarrollar brevemente los antecedentes de la Carta de Derechos, cuál es el origen y cuáles son las fuentes de esa carta, cómo llega a nuestro Poder Judicial y después vamos a ir viendo cada una de las partes tratando de desarrollar y desglosar cada uno de los ítems en la medida de lo posible y explicando cómo se efectivizó en nuestro Poder Judicial y cómo se puso, digamos, en marcha y se concretó todas estas intenciones y todas estas preposiciones que tenía la Carta de Derechos cuando se originó y además, en lo posible, ver alguna cuestión específica que trataremos de que sea lo más práctico posible y que ustedes luego puedan entender, digamos, acabadamente cuál fue la implementación de esta carta en nuestro Poder Judicial y de qué manera se llevó adelante en los distintos organismos. Vamos a comenzar con el concepto de la Carta de Derechos. La Carta de Derechos es un catálogo de derechos del ciudadano frente a la administración de justicia. Derechos, dice el concepto, que no afectan a las cuestiones jurisdiccionales, las cuales están sometidas a la legalidad y a la tutela judicial, sino a la actuación cotidiana de juzgados y tribunales en su relación con los ciudadanos que demandan sus servicios. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la Carta de Derechos, con todo el articulado, no entra de lleno en el tema propio jurisdiccional, en donde están los expedientes, en donde están los juzgados, los organismos jurisdiccionales, sino que tiene que ver más que nada en la relación del ciudadano con la justicia en cuanto a la atención, en cuanto a los tiempos, en cuanto a la demora, un montón de cuestiones que vamos a ir desarrollando y viendo a medida que vayamos avanzando en cada uno de los artículos de la Carta. Pero el concepto básico es que es un catálogo de derechos que el ciudadano tiene frente a la administración de justicia. Bueno, ahora vamos a ir a los antecedentes de la Carta de Derechos del Ciudadano. El origen de la Carta de Derechos tiene que ver con la reforma judicial que España tuvo en los primeros 20 años posteriores a la democracia. Hay que recordar que España tuvo un régimen autoritario hasta que en el año 1978 dictó su constitución y en el año 1982 se eligió, luego de muchísimos años, el primer gobierno democrático y algún memorioso y alguno que conoce historia que le pueda gustar debe recordar que fue Felipe González el primer presidente en esa primera época de retomar la democracia en España en el año 1982, como decía, con el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? El PSOE. España vivió un proceso de transición muy largo en donde había estructuras muy rígidas y que por supuesto había que cambiar, había que modificar. Entonces inicia ese proceso tratando de rever absolutamente todas las instituciones. Dentro de todas las organizaciones e instituciones se encontraba el Poder Judicial. Y comienza la reforma judicial de España con una serie de reformas legislativas en primer lugar, reformas administrativas, pero había una ausencia justamente del Poder Judicial y respecto de la normativa judicial, una estructura que además, hay que recordar, era muy rígida,
y además habían quedado muchísima cantidad de jueces del período de gobierno autoritario, con lo cual eso generaba toda una especie de falta de actualización respecto de un montón de cuestiones que la ciudadanía reclamaba y que evidentemente había que modificar. Entonces, como dice aquí, había una ausencia justamente de un catálogo de derechos que explicitara cuáles eran esos derechos del ciudadano frente a la justicia y que se cambiaran un montón de cuestiones para agilizarla, para modernizarla y para que efectivamente se pudiesen cumplir todas esas demandas que la ciudadanía reclamaba en ese momento. Hay dos antecedentes y dos fuentes claves que ustedes deben saber que tuvo la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia. El primer antecedente es el Libro Blanco de la Justicia, que fue el primer hito en la relación justicia-ciudadanos. Cuando el Consejo General del Poder Judicial de España, el nuevo Consejo General, en el año 1996, asume su plena jurisdicción, piensa en el cómo debía ser para poder modificar toda la estructura del Poder Judicial. Entonces designa una comisión, esa comisión era encargada de hacer una investigación y una serie de encuestas para ver cuáles eran las cuestiones que debía cambiar el Poder Judicial, cuáles eran esas cuestiones y esas falencias que tenía el Poder Judicial y cuáles eran aquellos puntos débiles o flojos que debían modificarse y modernizarse. Esa comisión empezó a hacer una serie de investigación, hizo más de 200 entrevistas, algunas fueron escritas, otras fueron orales, y con todas esas entrevistas se publicó, se escribió, se redactó el Libro Blanco de la Justicia. El Libro Blanco es eso, un libro de más de 500 páginas, divididas en capítulos, que es una radiografía del Poder Judicial español en ese momento. Y analiza en los distintos aspectos cuáles eran las falencias y cuáles eran las cosas que había que cambiar.